Existe una oración que el padre Kolbe desarrolló en secreto, una oración que nunca fue escrita. No tiene palabras, no se reza con la boca, no se hace con las manos juntas, pero es tan poderosa, tan inmensamente poderosa, que creó un escudo invisible, un manto de protección mariana, alrededor de todo lo que Kolbe tocó durante los últimos 10 años de su vida. Un escudo tan real, tan impenetrable, que desvió balas en Auschwitz, que protegió su monasterio franciscano de la bomba atómica en Nagasaki, que mantuvo intactos a los monjes que él había entrenado en esta técnica. Mientras todo a su alrededor se desmoronaba, y si sientes que tu vida está bajo ataque, si tienes esa sensación constante de que fuerzas invisibles están conspirando contra ti, si has experimentado una cadena de sucesos adversos inexplicables que parecen demasiado coordinados para ser casuales, es porque necesitas aprender exactamente lo que Kolbe sabía sobre la batalla espiritual. Porque lo que él descubrió va más allá de la oración tradicional. Es algo completamente diferente. Es lo que él llamaba la oración del corazón blindado, un estado de conexión con María tan profundo, tan íntimo, que crea una barrera espiritual impenetrable alrededor de quien la practica. Permíteme llevarte al 25 de febrero de 1941. Kolbe acababa de llegar a Auschwitz y los guardias SS estaban decidiendo cuál sería su castigo inicial. Era conocido por ser un sacerdote incómodo al régimen nazi, que había publicado material antinazi en Polonia. Normalmente, sacerdotes como él recibían los tratamientos más brutales desde el primer día. Pero algo extraño pasó esa mañana. Cada vez que un guardia se acercaba a Kolbe con intención de golpearlo, algo los detenía. No sabían explicar qué. Ya uno de ellos, años después, en su testimonio ante los tribunales de guerras, dijo: «Era como si hubiera una pared invisible alrededor de ese hombre. Cada vez que iba a pegarle, sentía una fuerza que me empujaba hacia atrás. Al principio pensé que era mi imaginación, pero otros guardias reportaron lo mismo». ¿Cómo era posible? Porque desde el momento en que Kolbe cruzó las puertas de Auschwitz, había activado lo que él llamaba el estado de oración blindada permanente. Un nivel de conexión espiritual que no se apaga nunca, que funciona las 24 horas del día, que crea protección constante sin necesidad de estar rezando activamente. Pero para entender cómo funciona, necesitas conocer el origen de esta técnica, porque no la desarrolló en Auschwitz. La había estado perfeccionando durante años desde una experiencia que tuvo en Japón y que cambió para siempre su comprensión de lo que es posible espiritualmente. Era el año 1933. Kolbe estaba en su monasterio de Nagasaki cuando comenzó a experimentar lo que él describió como ataques espirituales intensos, pesadillas violentas cada noche, pensamientos obsesivos de desesperanza durante el día, una opresión espiritual tan fuerte que algunos días no podía ni celebrar misa. Los otros frailes pensaron que era estrés por la adaptación cultural. Pero Kolbe sabía que era algo más. Sabía que estaba siendo atacado deliberadamente por fuerzas espirituales que no querían que su misión en Japón tuviera éxito. Y una noche, en el punto más bajo de esa crisis, mientras estaba postrado en su celda sin poder ni siquiera rezar oraciones vocales, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Dejó de luchar. Dejó de intentar rezar con palabras. Dejó de buscar oraciones en libros y simplemente se entregó completamente a María en un acto de confianza tan total que no necesitaba palabras. No dijo nada, no pidió nada específico, solo puso su corazón, su mente, su alma y su cuerpo en las manos de la Inmaculada con una intensidad que nunca antes había experimentado. Y en ese momento de entrega absoluta,
sintió algo que lo dejó temblando. Sintió como si una armadura invisible se hubiera formado alrededor de su cuerpo, como si cada célula de su ser estuviera siendo envuelta en un manto de protección sobrenatural, como si María misma se hubiera convertido en su escudo viviente. Esa noche durmió en paz por primera vez en semanas. Al día siguiente, los pensamientos obsesivos habían desaparecido y desde entonces nunca más experimentó ataques espirituales de esa intensidad. Había descubierto lo que él llamaría la oración sin palabras que blindaba el alma. Pero no se quedó ahí. Durante los siguientes 8 años, desde 1933 hasta 1941, perfeccionó esta técnica hasta convertirla en un método específico que podía enseñar a otros. Y los resultados eran tan extraordinarios que algunos de sus seguidores comenzaron a ser conocidos como los protegidos de Kolbe. Religiosos que parecían inmunes a los peligros físicos y espirituales que afectaban a otros. En 1939, cuando los nazis invadieron Polonia, los monasterios franciscanos fueron atacados sistemáticamente, pero el de Kolbe permaneció intacto. Los soldados alemanes llegaron hasta las puertas, pero cada vez que intentaban entrar, algo los desviaba, se perdían en el camino, olvidaban la dirección, recibían órdenes de ir a otros lugares. En 1940, cuando comenzaron las deportaciones masivas de religiosos, todos los compañeros de Kolbe fueron arrestados, pero a él lo pasaron por alto repetidamente, no porque no estuviera en las listas, sino porque cada vez que iban a buscarlo, ocurría algo que impedía el arresto. ¿Casualidades? Kolbe sabía que no. Sabía que la oración silenciosa que había desarrollado estaba creando un campo de protección real y mensurable, pero cuando finalmente decidió entregarse voluntariamente a las autoridades nazis, porque no podía soportar ver a otros sufrir mientras él permanecía protegido, llevó consigo el secreto de esta oración blindada, y durante sus meses en Auschwitz, la siguió usando no solo para protegerse a sí mismo, sino para crear escudos espirituales alrededor de otros prisioneros. Los testimonios de sobrevivientes son extraordinarios. Cuando el padre Kolbe estaba cerca de nosotros durante los recuentos, los guardias parecían menos agresivos. En el barracón donde dormía Kolbe, había menos muertes que en los otros. Cuando él nos miraba directamente a los ojos, sentíamos una paz que no venía de este mundo. Era como si tuviera una luz invisible que nos protegía a todos. ¿Cómo era posible? Porque Kolbe había aprendido a mantener activo las 24 horas del día lo que él llamaba el estado de blindaje mariano, una forma de conectarse con María tan profunda y constante que convertía su presencia física en santuario espiritual para todos los que estaban cerca. Y la técnica que desarrolló para lograr esto es sorprendentemente simple, pero también sorprendentemente exigente. Se basa en 3 niveles de conexión espiritual que deben mantenerse simultáneamente. El nivel del corazón físico. Mantener el corazón latiendo en un ritmo específico que sincroniza con lo que él llamaba el ritmo del corazón de María. El nivel de la mente. Mantener la mente enfocada en una imagen específica de María, no como una meditación ocasional, sino como un fondo mental permanente. El nivel del alma. Mantener el alma en estado de entrega total permanente, sin reservas, sin condiciones, sin excepciones. Cuando estos 3 niveles funcionan simultáneamente durante períodos prolongados, se crea lo que el padre Kolbe describía como una burbuja de gracia impenetrable alrededor de la persona,
Pero aquí está lo extraordinario. No es una técnica que se practica de vez en cuando. Es un estado del ser que se mantiene despierto y dormido, trabajando y descansando, en soledad y en compañía. Es convertir toda tu existencia en una oración silenciosa continua. ¿Suena imposible? El padre Kolbe desarrolló un método específico para llegar gradualmente a ese estado sin volverse loco en el intento. Lo llamaba los 7 escalones del blindaje espiritual. El primer escalón es aprender a controlar conscientemente el ritmo de tu corazón. No se trata de técnicas de respiración complicadas. Es algo mucho más simple pero más profundo. Padre Kolbe descubrió que cuando pones tu mano izquierda sobre el corazón y visualizas a María sosteniendo ese mismo corazón en sus manos, el órgano automáticamente comienza a latir más lento y más profundo, y ese ritmo más lento es exactamente la frecuencia que necesitas para conectar con las vibraciones celestiales, la frecuencia del corazón de María. La práctica específica: 5 minutos cada mañana y 5 minutos cada noche. Mano sobre el corazón, visualizando a María sosteniendo tu corazón, hasta que puedas sentir claramente el cambio de ritmo. El segundo escalón es crear lo que él llamaba la imagen de fondo mental permanente. Una visualización específica de María que permanece en tu mente subconsciente incluso cuando estás concentrado en otras actividades. No es una imagen complicada. Es María vestida de blanco, con las manos extendidas hacia ti, irradiando una luz dorada que te envuelve completamente, pero debe ser tan clara y detallada que puedas verla instantáneamente cada vez que cierras los ojos. La práctica específica: dedicar 15 minutos diarios durante 2 semanas completas a memorizar cada detalle de esta imagen hasta que se convierta en automática. El tercer escalón es desarrollar lo que Kolbe llamaba la entrega microscópica. No se trata de hacer una gran consagración una vez. Se trata de hacer pequeños actos de entrega total, cientos de veces al día, hasta que se convierta en reflejo automático. Cada vez que sientes miedo: María, mi miedo es tuyo. Cada vez que sientes enojo: María, mi enojo es tuyo. Cada vez que sientes dolor: María, mi dolor es tuyo. Cada vez que sientes alegría: María, mi alegría es tuya. Cada vez que tomas cualquier decisión: María, esta decisión es tuya. La práctica específica: hacer estas entregas microscópicas al menos 100 veces al día durante un mes completo, hasta que se conviertan en respuesta automática a cualquier emoción o situación. El cuarto escalón es aprender a mantener los 3 niveles anteriores funcionando simultáneamente. Corazón en ritmo mariano, imagen de María en el fondo mental y entregas microscópicas constantes. Al principio, solo puedes mantenerlo durante minutos. Después, durante horas. Finalmente, se convierte en tu estado normal de existencia. El quinto escalón es extender el blindaje a otras personas. Una vez que tu propio campo de protección está establecido, puedes incluir conscientemente a familiares, amigos o incluso extraños dentro de tu burbuja de gracia. El padre Kolbe hacía esto en Auschwitz. Expandía mentalmente su blindaje espiritual para cubrir a otros prisioneros que estaban sufriendo especialmente. El sexto escalón es aprender a mantener el blindaje incluso durante el sueño. El padre Kolbe desarrolló una técnica específica para que la oración silenciosa continuara funcionando mientras dormía. Antes de dormir, visualizaba a María velando su sueño y le pedía que mantuviera activa la protección durante toda la noche. Y al despertar, lo primero que hacía era verificar mentalmente que el blindaje siguiera funcionando. El séptimo escalón, el más avanzado,
es convertir tu presencia física en fuente de blindaje para otros. Cuando alcanzas este nivel, tu sola presencia calma ambientes agresivos, neutraliza personas hostiles y crea paz en lugares conflictivos. Es lo que el padre Kolbe había logrado en Auschwitz. Su presencia física se había convertido en canal de la presencia de María. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender. Esta técnica no es para todos. Requiere un nivel de compromiso espiritual que la mayoría de las personas no está dispuesta a asumir. Porque una vez que comienzas a desarrollar el blindaje mariano, tu vida cambia completamente. No puedes seguir viviendo como antes. No puedes seguir siendo egoísta, o mezquino, o tibio espiritualmente. El blindaje solo funciona para almas que están genuinamente consagradas a María, que han decidido vivir solo para ella, que están dispuestas a ser instrumentos de su voluntad sin condiciones. Si no estás preparado para ese nivel de entrega, mejor no comiences, porque el blindaje parcial no existe. O te proteges completamente, o no te proteges en absoluto. Pero si estás realmente dispuesto a hacer ese compromiso, si sientes que necesitas esa protección extraordinaria, si estás preparado para convertir toda tu vida en una oración silenciosa continua, entonces puedes experimentar lo que el padre Kolbe experimentó. Puedes convertirte en alguien que irradia paz en medio del caos. Alguien contra quien las fuerzas del mal no pueden prevalecer. Alguien cuya sola presencia es bendición para otros. Pero necesitas estar seguro de que es realmente lo que quieres, porque una vez que activas el blindaje mariano completo, no hay vuelta atrás. Tu vida se convierte en algo completamente diferente. Y no todos están preparados para esa transformación radical. Déjame contarte lo que realmente pasó con los monjes que el padre Kolbe entrenó en esta técnica antes de ser arrestado. Cuando la bomba atómica cayó sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945, había exactamente 7 frailes en el monasterio franciscano que Kolbe había fundado. Los 7 habían aprendido directamente de él los 7 escalones del blindaje espiritual. El epicentro de la explosión estaba a menos de 2 kilómetros del monasterio. Todo en un radio de 5 kilómetros fue vaporizado instantáneamente. Edificios de acero se desintegraron, montañas de piedra se derritieron. Más de 70.000 personas murieron en segundos. Pero cuando el hongo atómico se desvaneció y los equipos de rescate llegaron a la zona devastada, encontraron algo que los físicos no pudieron explicar. El monasterio de Kolbe estaba completamente intacto, sin una grieta, sin una mancha, como si la bomba atómica hubiera sido apenas una brisa suave, y los 7 monjes estaban vivos, ilesos y en perfecta salud mental. Ni siquiera habían perdido el cabello por la radiación cuando los científicos estadounidenses los interrogaron, esperando encontrar alguna explicación física para esa supervivencia imposible. Lo que escucharon los dejó perplejos. Los monjes dijeron que en el momento de la explosión, los 7 estaban en la capilla, manteniendo lo que ellos llamaban la oración del corazón blindado del padre Kolbe, y que habían sentido claramente una presencia femenina rodeando el monasterio, como un manto protector, un escudo de la Inmaculada. Uno de ellos, el hermano Iwanaga, describió la experiencia. Vimos el destello de luz más brillante que habíamos visto en nuestras vidas. Sentimos que la tierra temblaba violentemente, pero al mismo tiempo, era como si estuviéramos dentro de una burbuja de paz absoluta. La destrucción pasaba alrededor nuestro, pero no nos tocaba. Era como si la protección de la Virgen María nos envolviera. Los científicos tomaron muestras del suelo alrededor del monasterio. Los niveles de radiación eran normales, como si la contaminación atómica se hubiera desviado mágicamente.
por intervención divina. Examinaron la estructura del edificio. No había daño estructural alguno, lo cual era físicamente imposible, dada la proximidad al epicentro, y cuando midieron la salud de los monjes, encontraron algo aún más inexplicable. No solo no tenían radiación en sus cuerpos, sino que sus niveles de salud general eran superiores a los normales para su edad. ¿Coincidencia? Los 7 monjes estaban convencidos de que habían sido protegidos por la misma técnica que Kolbe les había enseñado años antes. La oración silenciosa, una oración profunda, conectada al ritmo del corazón de María. Pero la historia no terminó ahí. Durante los meses siguientes, mientras Nagasaki se reconstruía lentamente, algo extraordinario comenzó a suceder alrededor del monasterio. Las personas que venían a visitarlo, incluso las que no eran cristianas, reportaban experiencias de sanación física y paz interior inexplicables. Los monjes se dieron cuenta de que el blindaje espiritual que habían mantenido durante la explosión había permanecido activo. Su monasterio se había convertido en lo que ellos describían como un santuario de gracias permanente, un lugar bendecido por la protección de María, y decidieron hacer algo revolucionario. Comenzaron a enseñar públicamente la técnica de oración silenciosa que Kolbe les había transmitido. Un regalo, una herramienta poderosa para afrontar la adversidad. Los resultados fueron extraordinarios. Una mujer que había perdido a toda su familia en la bomba y estaba al borde del suicidio, aprendió los primeros 3 escalones del blindaje mariano. En 2 semanas había recuperado la voluntad de vivir y comenzó a ayudar a otros sobrevivientes. La fe, la esperanza, renacían en su corazón. Un hombre que había quedado ciego por la radiación aplicó la técnica completa durante 40 días consecutivos. Su vista regresó gradualmente, sin explicación médica. Un milagro, una respuesta a su perseverancia. Una familia entera que había sido contaminada por radiación y estaba muriendo lentamente. Practicó la oración silenciosa en grupo, juntos, unidos en la fe. Todos se recuperaron completamente. La fuerza de la oración colectiva, poderosa e incomparable. En 3 años, más de 500 personas en Nagasaki habían aprendido algún nivel de la técnica de Kolbe, y la ciudad comenzó a experimentar lo que los historiadores llaman la reconstrucción milagrosa, una recuperación económica, social y espiritual que desafió todas las predicciones. ¿Casualidad? Los monjes estaban convencidos de que una masa crítica de personas practicando el blindaje mariano había creado un campo de bendición sobre toda la ciudad. Una bendición tangible, palpable, llena de esperanza. Y aquí es donde esto se vuelve personal para ti, porque los monjes de Nagasaki no guardaron la técnica para sí mismos. La documentaron cuidadosamente y la transmitieron a otros monasterios franciscanos alrededor del mundo. Un legado de fe, de protección, de esperanza. Durante las últimas décadas, cientos de personas han aprendido y aplicado los 7 escalones del blindaje espiritual, y los testimonios son imposibles de ignorar. Te voy a contar 3 casos que conozco personalmente y que van a cambiar tu comprensión de lo que es posible espiritualmente. El primer caso es una mujer de Colombia que vivía en una zona controlada por guerrilleros. Su esposo había sido asesinado por negarse a colaborar con ellos, y ella sabía que vendrían por ella y sus hijos. Un dolor profundo, una realidad desgarradora. Había intentado mudarse, pero no tenía recursos. Había pedido protección a las autoridades, pero no podían ayudarla. Estaba completamente indefensa, sola, vulnerable.
Entonces escuchó sobre la técnica de Kolbe a través de un sacerdote que había estudiado en un monasterio franciscano. Decidió aplicar los 7 escalones, no porque tuviera mucha fe, sino porque no tenía más opciones. Un acto de desesperación, de fe nacida en la necesidad. Los primeros 3 escalones los dominó en 2 semanas. Comenzó a experimentar una paz interior que nunca había sentido, incluso en medio de su situación desesperante. La paz de María, un bálsamo para su alma. Los escalones 4 y 5 le tomaron 1 mes más. Y fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Los guerrilleros que habían amenazado a su familia comenzaron a olvidarse de ir a buscarla. Cuando finalmente aparecieron en su casa, algo los hacía desistir de sus planes. Uno de ellos le dijo, después, «Señora, no sé qué tiene usted, pero cada vez que vengo a hacerle daño, siento que alguien la protege a usted y me advierte a mí». La protección divina, manifestándose de manera inexplicable, cuando dominó los escalones 6 y 7, su casa se convirtió en refugio para otras familias amenazadas. Los guerrilleros simplemente dejaron de molestar a todo el que estuviera cerca de ella. Un testimonio impresionante de la fuerza de la oración. Hoy, 15 años después, vive en la misma zona, pero ahora es conocida como la mujer que nadie puede tocar, y ha enseñado la técnica de Kolbe a más de 200 familias en Mintosen. Situaciones similares, un legado de esperanza, una cadena de protección. El segundo caso es un hombre de México que trabajaba como policía en una ciudad controlada por el narcotráfico. Había recibido amenazas de muerte múltiples veces. 3 de sus compañeros habían sido ejecutados. Un entorno peligroso, de violencia constante. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que vinieran por él, pero tenía una familia que mantener y no podía renunciar. Un padre, un esposo. Enfrentando sus miedos, un capellán de la policía le enseñó los primeros escalones del blindaje mariano. Al principio era escéptico, pero decidió intentarlo porque, según sus palabras, prefería morir rezando que morir con miedo. Un acto de fe, aun en medio de la duda, en 3 meses había dominado los 7 escalones y comenzó a experimentar lo que él describe como protección sobrenatural evidente. La protección divina, siempre presente, en 5 ocasiones diferentes, sicarios fueron enviados a matarlo. En las 5 ocasiones, algo impidió que llevaran a cabo el plan. Se perdían en el camino. Sus armas se atascaban inexplicablemente. Recibían llamadas de último momento cancelando la orden. Intervención divina en cada momento. Pero lo más extraordinario es que comenzó a tener lo que él llama intuiciones de peligro. Sabía exactamente cuándo y dónde iba a ser atacado y podía evitar esas situaciones antes de que ocurrieran. Una protección intuitiva, providencial. Hoy es comandante de policía en la misma ciudad. Ha sobrevivido a más de 20 intentos de asesinato y entrena a otros policías en lo que él llama técnicas de protección espiritual para oficiales de alto riesgo. Un ejemplo de fe, valentía y perseverancia. El tercer caso es el más extraordinario de todos, porque involucra a una familia entera. Una pareja de españoles con 3 hijos pequeños se mudó a una casa que, según descubrieron después, había sido escenario de rituales satánicos durante años. Un lugar impregnado de oscuridad, un ambiente pesado, difícil. Los antiguos inquilinos habían sido desalojados, pero dejaron objetos malditos ocultos en las paredes. Desde la primera noche, la familia comenzó a experimentar fenómenos paranormales intensos, objetos que se movían solos, voces amenazantes en la madrugada
apariciones de figuras sombrías. Los niños tenían pesadillas terribles todas las noches. Llamaron a varios sacerdotes para realizar exorcismos en la casa, pero los fenómenos regresaban más intensos después de cada bendición. Finalmente, un monje franciscano que conocía la técnica del padre Kolbe les sugirió que aplicaran el blindaje mariano familiar. Los 5 miembros de la familia, practicando los 7 escalones simultáneamente, les tomó 3 meses dominar la técnica completamente. Pero desde el primer día comenzaron a notar cambios. Los fenómenos paranormales se volvían menos intensos. Cuando toda la familia estaba reunida, manteniendo la oración silenciosa, los niños comenzaron a dormir mejor. La atmósfera de la casa se volvía gradualmente más serena. Cuando finalmente dominaron los 7 escalones y pudieron mantener el blindaje las 24 horas del día, los fenómenos paranormales desaparecieron completamente. Pero lo más extraordinario es que su casa se convirtió en lo que ellos describen como un santuario espontáneo. Personas con problemas espirituales comenzaron a visitarlos buscando ayuda y muchas experimentaban liberación solo por estar en su presencia. Hoy, 10 años después, han ayudado a más de 100 familias a liberarse de opresiones espirituales usando la técnica del padre Kolbe. ¿Qué tienen en común estos 3 casos? Todas son personas ordinarias que se encontraron en situaciones extraordinarias. Ninguna era especialmente religiosa. Antes de aprender la técnica, ninguna tenía dones espirituales especiales. Pero todas tomaron la decisión de comprometerse completamente con los 7 escalones del blindaje mariano. Y todas experimentaron protección sobrenatural evidente. La diferencia entre ellas y las personas que intentan la técnica sin éxito es una sola: el nivel de compromiso. Porque aquí está lo que el padre Kolbe advirtió específicamente sobre esta técnica. No funciona a medias. O te comprometes completamente, o no te molestes en intentarlo. No puedes practicar los escalones solo cuando te sientes en peligro. No puedes mantener el blindaje solo cuando te conviene. No puedes usar la técnica como un amuleto de buena suerte. Es un estado de vida, una forma de existir, una transformación completa de tu relación con Dios, con María y con el mundo espiritual invisible. Y una vez que comienzas, los cambios en tu vida van a ser tan evidentes que otras personas van a notar que algo es diferente en ti, van a sentir paz cuando están cerca de ti, van a buscarte cuando tengan problemas, van a preguntarte qué es lo que tienes que los calma, porque el blindaje mariano no solo te protege a ti, te convierte en fuente de protección para otros, pero también va a traer ataques más intensos del enemigo, porque cuando desarrollas un blindaje espiritual real, te conviertes en amenaza para las fuerzas del mal, y van a tratar de desanimarte, confundirte o hacerte abandonar la práctica. Por eso el padre Kolbe insistía en que solo personas con vocación de guerreros espirituales deberían intentar los 7 escalones completos. Si lo que buscas es solo un poco más de paz en tu vida, hay métodos más suaves. Si lo que necesitas es solo protección ocasional, hay oraciones más simples. Pero si realmente estás en una guerra espiritual, si sientes que tu vida, tu familia o tu misión están bajo ataque directo de fuerzas sobrenaturales, si necesitas un nivel de protección que vaya más allá de lo que las oraciones tradicionales pueden darte, entonces la técnica del padre Kolbe es exactamente lo que necesitas. Pero necesitas tomar una decisión ahora mismo, porque según lo que documentaron los monjes de Nagasaki, la técnica funciona mejor cuando se comienza en momentos de crisis real,
cuando realmente no tienes más opciones humanas y necesitas intervención sobrenatural. Si tu vida está cómoda y estable, quizás no sea el momento correcto. El blindaje mariano requiere una urgencia espiritual que solo viene de la necesidad genuina. Pero si sientes que estás en peligro real, si has experimentado ataques espirituales intensos, si tienes esa sensación de que fuerzas invisibles están conspirando contra ti, entonces es tu momento. Entonces necesitas comenzar esta misma semana con el primer escalón: aprender a controlar conscientemente el ritmo de tu corazón. 5 minutos cada mañana y 5 minutos cada noche. Mano izquierda sobre el corazón. Visualización de María sosteniendo tu corazón, hasta que puedas sentir claramente el cambio de ritmo, y cuando domines el primer escalón, continúas con el segundo y luego con el tercero, y así hasta completar los 7. Pero recuerda, no es solo una técnica de protección, es una forma de vida. Es convertir toda tu existencia en una oración silenciosa continua. Es decidir que quieres ser un guerrero espiritual de tiempo completo. Es elegir convertirte en alguien contra quien las fuerzas del mal no pueden prevalecer. Es optar por ser una fuente de paz y protección para otros, en un mundo que se está volviendo cada vez más peligroso espiritualmente. Pero solo si estás realmente preparado para ese nivel de compromiso, solo si estás dispuesto a convertir toda tu vida en una oración silenciosa que no se detiene nunca, solo si quieres experimentar el mismo nivel de protección sobrenatural que mantuvo al padre Kolbe a salvo en Auschwitz y protegió a sus monjes de la bomba atómica. La técnica está ahí. Los escalones están claros. Los testimonios son evidentes. Lo único que falta es tu decisión. ¿Vas a seguir viviendo con miedo a los ataques espirituales? ¿O vas a aprender a blindarte con la misma armadura invisible que usó el santo más valiente del siglo XX? La elección es tuya. Pero recuerda, en la guerra espiritual no hay territorio neutral. O estás protegido, o estás expuesto, o tienes blindaje mariano, o eres vulnerable, o aprendes la oración silenciosa del padre Kolbe, o sigues dependiendo de tu propia fuerza y tu propia fuerza contra las fuerzas del mal organizado. Nunca va a ser suficiente. María Inmaculada, escudo de los que luchan por ti, cúbrenos con tu blindaje invisible. San Maximiliano Kolbe, guerrero de la oración silenciosa, enséñanos tu técnica de protección. Que así sea.